el infraconsciente, el subconsciente, el inconsciente. ¿Cómo se penetra en esas regiones? A través de la conciencia. Pero repito, la conciencia como parte del ser. La conciencia como la parte divina que mora en nosotros, que algunos ya no tenemos y que otros sí tenemos un poquito. Total, en eso consiste la primera etapa del autoconocimiento. Apoderarnos de sí mismos, conquistarnos a sí mismos. Pero para ello tenemos que estudiar al Minotauro para darle muerte. Y quien le dé muerte al Minotauro, quien se enfrente a él, podrá salir de ese laberinto que está constituido externamente por las teorías de la ciencia materialista e internamente por el yo y por la mente y todos sus agregados, podrá tener acceso al ser. Pero para tener acceso al ser, hay que construir dentro de nosotros, edificar el templo para él. Es decir, construir la Jerusalén celestial. Construir dentro de nosotros el arca de salvación, el arca de la alianza. Erigir dentro de nosotros las columnas torales y olímpicas del templo, Yaquín y Boa. Necesitamos, para ello también, no se olvide, destruir la Gran Babilonia. Porque primero el Cristo destruye el templo, y así lo dijo, y por eso lo condenaron, para después, en 3 días, resucitar y edificar dentro de sí su templo interior. Entonces estos trabajos extraordinarios son de tipo psicológico y ontológico. Psicológico en el sentido de destrucción de sí mismo en el yo, y de edificación y autoconstrucción en el ser, de nuestro ser en Dios. Y ontológico porque construyendo el templo en nosotros, edificando dentro de nosotros, erigiendo el templo vivo de Dios, su altar dentro de nosotros, Él oficiará dentro de nosotros y nos liberará a través del amor y de la sabiduría. Y nos consagrará con los dones del Espíritu, porque ese fuego de Pentecostés, que es el fuego del Kundalini, como se llama en el Hindostán, resplandecerá sobre nosotros y nos iluminará. Y a través de esa iluminación nos hará partícipe de los misterios del fuego según la orden de Melquisedec, y podemos expresar los dones del Espíritu. Ese proceso es ontológico porque significa el nacer del ser en nosotros. Y nos lleva a la piedra cúbica de Yesod, o a la piedrecita del templo que ya describí en el laberinto del piso y del mosaico de la Catedral de Notre Dame, si recuerdo bien, y del laberinto de Creta. Entonces, en estos, dijéramos, contextos literarios, estamos describiendo y narrando sintéticamente el trabajo que debemos de realizar para autoconocernos. Porque quien se autoconoce está trabajando en la reedención del árbol del conocimiento del bien y del mal. Continuando nuestra edición 174 de Superando Nuestros Límites, quiero aprovechar para invitar a la audiencia para que se conecten en YouTube a través del siguiente texto: Superando Nuestros Límites por Dani Rodríguez en YouTube. Allí tendrán acceso a nuestra edición 126 en adelante hasta la de hoy en video. Y también pueden remitirse a la plataforma Anchor, iVoox, Spotify. Textean Superando Nuestros Límites por Dani Rodríguez y tendrán acceso igualmente, pero a través de audios. En todo caso, es una exhortación para que revaloricen nuestros programas. Ahora bien, continuando con el contenido de nuestro compartir en esta mañana, esa piedrecita del templo y esa piedra angular que los edificadores desecharon simbolizan a nivel del evangelio crístico, primeramente al Logos, al Crestos cósmico, no personal, no individualizado, no histórico,
y simbolizan también a Pedro, es decir, al apóstol como majestad y como símbolo o metáfora. Estamos observando a través de la narrativa y del discurso de esta palabra que compartimos, de que en la ciencia pura podemos analizar a la luz de la ontología, a la luz de la psicología, a la luz del Evangelio y a la luz de los textos sagrados antiguos y a través de los mitos. ¿Por qué? Porque si Dios es verdad que lo es, y si el Cristo es verdad que lo es, y la sabiduría crística es verdad que lo es, debe tener correspondencia en cualquier nivel de la vida cultural. Porque la verdad no se aleja de la naturaleza humana, porque si se aleja, deja de ser verdad. Entonces, si todo lo que el Cristo dice y Dios es cierto y la Biblia es cierto, tiene que soportar un análisis, ya sea cabalístico, ya sea antropológico, ya sea psicológico, ya sea astrológico, de cualquier nivel. Porque incluso hace referencia en esos términos Job y otros adeptos. En todo caso, lo que quiero demostrar es que el Cristo brilla, palpita y se expresa en todo lo que es, ha sido y será, y se encuentra en todo conocimiento, porque en sí, sin el conocimiento, que es el autoconocimiento, no podemos llegar a la cristificación, no podemos lograr dentro de nosotros el Regnum Dei, el Magis Regnum, del cual nos trajo como primicia y como bienaventuranza, como buena nueva, nuestro Salvador el Cristo, cuando dice, el reino de Dios se ha acercado, y cuando lo confirma cuando dice, mi reino no es de este mundo. Si Él dice que su reino no es de este mundo, tampoco es de este mundo su sabiduría, porque Él viene a dar testimonio del Padre que no es de este mundo, porque Él en Juan dice que Dios y el mundo no son uno. Es decir, quien está con el mundo está contra el Padre, y quien está contra el Padre está contra el mundo. Entonces esto es de por sí interesante. Si partimos de allí, comprendemos entonces que el símbolo de Pedro como apóstol, como majestad del Evangelio en el sentido de su significación, que no recuerdo en este momento exacto la palabra exacta, sin duda alguna simboliza al conocimiento del árbol del bien y del mal. Repito, el conocimiento, la experiencia, la perspicacia que da el conocimiento del bien y del mal y su simbolismo tentador, exótico y sexual, lo representa y simboliza Pedro. Por eso él muere crucificado con la cabeza hacia abajo. Es decir, indicándonos que debemos descender a los misterios de la novena esfera. Es decir, nacer de nuevo. Porque la novena esfera se relaciona con los 9 meses en la matriz del planeta, etc. Entonces, es interesante esta enseñanza de Pedro que simboliza la piedra. Pero también sabemos que la piedra está simbolizada por el Logo, por el Cristo cósmico, por el Cristo en sustancia. Y esto es algo ya interesante porque connota muy específicamente otro nivel interpretativo a la luz de una exégesis superlativa, trascendental, esotérica, de orden superior totalmente, donde nos conectamos con el Cristo libre. Y ese Cristo libre, sin ninguna forma, tiene correspondencia en la piedra angular para edificar el templo. Quien no ama, quien no trabaja en el amor, en los misterios de la cruz, a través de la energía creadora, no puede crear nada. Porque para crear se necesita energía, recurso. Y esa energía es totalmente crística, solar y logoica. Simbolizada, como ya dije, en Pedro, en un nivel. Simbolizado, como ya dije, en el logos creador,
como Cristo en sustancia y libre, y también descrito en otro nivel como la piedra que se encuentra después del laberinto en el piso de la catedral de Notre Dame, si recuerdo bien. Entonces esta simbología nos lleva a nosotros, a nuestro interior. Nosotros debemos tener como motivo, como proyecto, como horizonte, como norte, como rumbo, como coordenada, la cristificación, el despertar de la conciencia, la autorrealización íntima del ser, la iluminación, la budeidad, la santidad verdadera, es decir, vivir el drama cósmico dentro de nosotros. Cuando nosotros comprendamos que nuestra vida es para vivirla en el ser y no en el yo, comenzaremos a vivir. Y en esa vida seremos partícipes de la armonía universal, del equilibrio y del equilibrador. Y en ese estado brillaría para nosotros esa luz que no tiene sombra, esa luz resplandeciente que dimana de las partes más infinitas y superiores de nuestro ser. Seríamos uno con la naturaleza, seríamos uno con nuestro semejante. Entonces ya no existiría ni lo mío ni lo tuyo. Nosotros sentiríamos nuestros hermanos nos asistirían a nosotros y nos sentirían, y en esa hermandad florecería la verdadera amistad, florecería el verdadero compañerismo, florecería ese perfume extraordinario y esa flor exótica de la humildad, de la convivencia, de la sociedad, y el mundo sería distinto. No sería ese panorama nefasto e inicuo de la actualidad. No habría tanta tragedia ni tantas desgracias, no. No habría niñez abandonada, no. No habría mujeres solas, abandonadas, no. No se escucharía ese llanto, ese lamento, ese sollozo, no. No se verían ojos tristes, no. Se verían rostros iluminados por el fuego del Espíritu viviente vencedor que vive como tenga que vivir dentro de su proceso. Pero eso deviene de una calma, de una paz, de una armonía. Y eso tiene como fundamento es conocernos a nosotros mismos, saber qué parte de nosotros está oscura, está herida, para llevar la iluminación, para llevar el bálsamo de nuestro Cristo íntimo para que nos sane. Solamente lograremos ese estado haciéndonos conscientes de lo inconsciente, iluminando esas áreas nuestras que están en oscuridad. Solamente así, a través de un trabajo sobre sí mismo, consciente, voluntario, autodeterminante, emancipador, podemos lograrlo. Y esto no tiene nada que ver con la mecánica ni con teorías bonitas, no, ni con teoremas, ni con decretos, no. Esto tiene que ver con la vida intensamente vivida, comprendida en toda su plenitud, sin rechazo, sin justificación, con el alma abierta, con el corazón abierto. Solamente así nosotros podemos amar, y solo el amor nos salvará, porque el contenido realmente salvador y soteriológico